Buenas tardes a todos. Querido alcalde, José Manuel, compañeros de Corporación Municipal, representantes de la Policía Local, vecinas y vecinos de Villafranca. Nos acompañan también hoy en este acto la delegada en Extremadura de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, María José Ruiz, el alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, y el secretario general del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Extremadura, mi compañero y amigo Juan Parejo, que además fue distinguido el pasado año por la Asociación de Víctimas del Terrorismo con la Cruz de la Dignidad en un acto presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía. Bienvenidos todos a este acto homenaje a las víctimas del terrorismo que realizamos con motivo del 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco y bajo la convocatoria de la fundación que lleva su nombre. Minutos antes de las 5 de la mañana del 13 de julio de 1997 fallecía Miguel Ángel Blanco. Hoy se cumplen 25 años. Los terroristas cumplieron su amenaza y tras secuestrarlo 48 horas antes, Francisco Javier García Gastelu, alias Chapote, asesinó cobardemente a ese joven concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Hermua con 2 tiros en la nuca. Los terroristas intentaron chantajear al Estado, o lo que es lo mismo, chantajear al conjunto de los españoles. Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la historia del terrorismo de ETA. Tras el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco, millones de españoles se echaron a la calle en una mezcla de rabia e indignación. Esos días marcaron un antes y después en la lucha contra ETA. La sociedad española se levantó en su conjunto y dijo basta. Nació entonces el espíritu de Hermua y eso fue el inicio del fin de la banda terrorista. Miguel Ángel se convirtió en un símbolo de la libertad, de la conciencia social contra el terrorismo y del reconocimiento de todas las víctimas. Han sido 864 las víctimas mortales que ha dejado la banda terrorista, 54 de ellas extremeños y una de ellas de nuestro pueblo. Fue el villafranqués Ángel Rodríguez Sánchez, asesinado vil y cobardemente el 3 de mayo de 1984 en Irún. Era un trabajador que emigró de Villafranca a Irún buscando un futuro y montó un pequeño taller mecánico. Y al igual que Miguel Ángel Blanco, Ángel fue secuestrado y asesinado con 2 tiros en la cabeza. Y hoy desde aquí, desde el pueblo que le vio nacer, le volvemos a rendir homenaje. Hoy rendimos homenaje también a Miguel Ángel Blanco, por lo que su asesinato significó en la negra historia del terrorismo de ETA. Pero desgraciadamente, como ya he dicho, han sido 864 las víctimas mortales, 3.500 los atentados y más de 7.000 españoles son víctimas de la acción terrorista de ETA. Es cierto que ya han pasado 10 años desde que ETA dejó de matar, pero ahí no acabó todo. Porque, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Tienen las víctimas la reparación que merecen? Creo que en estos momentos aún no la tienen. Las víctimas necesitan conocer la verdad de lo que pasó. Y al día de hoy existen 379 atentados de ETA sin resolver. Las víctimas necesitan memoria, porque no podemos olvidar lo que pasó. El 60% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, y más del 70% de estos jóvenes afirma conocer poco o nada sobre lo que significó en España. Estos son unos datos que evidencian la necesidad de transmitir su memoria, de explicar quién fue y lo que supone su figura. Y por eso no se puede cambiar el relato, como se dice ahora, con el objeto de blanquear a los asesinos por algún interés político. Aquello no fue un conflicto político, aquello fue un sinsentido donde una banda terrorista, de terroristas asesinos, sanguinarios y cobardes, mataban a ciudadanos inocentes. A nosotros, a la sociedad, nos corresponde levantarnos ante la inmoralidad, indignarnos ante aquellos que pretenden blanquear lo que ETA ha sido y es y será, y tenemos que ser justos y consecuentes con un legado por el que muchos han muerto. Y las víctimas necesitan dignidad,
Y ahora, más que nunca, porque supone una humillación a las víctimas, que una ley de memoria democrática sea pactada con aquellos que son los herederos políticos de la banda terrorista y que ni han condenado ni un solo atentado, ni han colaborado en aclarar lo sucedido. Dignidad para que se respete su memoria, porque no respetaban ni a los muertos. De hecho, Miguel Ángel Blanco no está enterrado en estos momentos en el País Vasco. 10 años después de su muerte, sus padres se lo tuvieron que llevar, sus restos, a un pueblecito de Orense, en Galicia, porque estaban hartos de las vejaciones y de los ataques que recibía su sepultura. Y las víctimas necesitan justicia. No puede haber ni un ápice de impunidad ante los terribles atentados. Se debe hacer todo lo posible por esclarecer todos y cada uno de los atentados perpetrados por los asesinos y que los culpables cumplan de manera efectiva las penas impuestas por los tribunales. Con este sencillo acto, Villafranca de los Barros se suma a la llamada de la Fundación Miguel Ángel Blanco y rinde homenaje a aquellos ciudadanos demócratas que perdieron su vida por la sinrazón y el fanatismo de los terroristas. Por todos ellos, verdad, memoria, dignidad y justicia. Manifiesto. ¿Qué pasó? Se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. 25 años de aquellas 48 horas de julio de 1997 en las que España entera estuvo pendiente del destino de un joven de 29 años, concejal del Partido Popular en Ermua, y que son recordadas por millones de españoles con emoción por lo vivido y sufrido, con indignación ante un asesinato a cámara lenta y con reprobación ante un crimen terrorista que por sus especiales circunstancias desató un clamor social contra ETA, casi 30 años de imposición totalitaria y 777 víctimas mortales. ETA exigió al Gobierno de España el acercamiento de todos sus presos a cárceles del País Vasco. Si no se cumplía ese chantaje, asesinarían a Miguel Ángel Blanco en 48 horas. Cuando se conoció la noticia de su secuestro, los vecinos de Ermua salieron a las calles, acompañaron a la familia, mantuvieron las movilizaciones mañana, tarde y noche, llenaron las calles con fotos y carteles de Miguel Ángel. Sintieron que ETA estaba atentando contra ellos mismos y respondieron al chantaje con valentía, con firmeza, con determinación. Esta marea de indignación popular por la amenaza de muerte a Miguel Ángel se extendió por toda España. Miles de concentraciones, manifestaciones y actos se sucedieron los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Las imágenes de aquellos días son inolvidables. Millones de españoles participamos en las movilizaciones y estuvieron pendientes de los medios de comunicación. Los ciudadanos exigieron a ETA que no asesinara a Miguel Ángel y lo liberara. El Gobierno de España, la oposición, todas las instituciones y la mayoría de la sociedad civil no cedieron al chantaje y demostraron unidad como nunca antes, como nunca después. Ciudadanos y partidos políticos, de derechas, de izquierda, nacionalistas, no nacionalistas, se manifestaron unidos exigiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco. Solo se quedó fuera Herri Batasuna, brazo político de ETA. Los ciudadanos, de una forma clara y decidida, marcaron una línea divisoria entre demócratas, todos los que repudiaban la tortura a la que ETA estaba sometiendo a Miguel Ángel y a su familia, y los que no la condenaban. En las calles se gritó: sin pistolas no sois nada, vascos sí, ETA no, ETA y HB la misma cosa es. En esas 48 horas fuimos libres y dignos. Nos rebelamos cívicamente contra la tiranía de ETA y por primera vez ETA y su entorno se sintieron acorralados. El 12 de julio, a las 48 horas, cumplieron su amenaza asesinando a Miguel Ángel.
No pudimos salvar la vida de Miguel Ángel, pero defendimos nuestra dignidad y exigimos la aplicación del Estado de Derecho para derrotar a la banda definitivamente. Nació el espíritu de Hermoa. ¿Quién era Miguel Ángel Blanco? ¿Por qué lo mataron? Miguel Ángel Blanco era un joven lleno de proyectos, vitalista, comprometido con las ideas en las que creía. Se metió en política para mejorar la vida de sus vecinos de Hermoa. Le apasionaba la música y la lectura. Era un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen vecino. Nunca imaginó que otros vascos pudieran odiar tanto lo que él representaba. Miguel Ángel representaba la libertad de sentirse vasco, vasco y español, la tolerancia, la pluralidad política, el constitucionalismo, todo aquello que ETA quería erradicar. Las ideas y principios de Miguel Ángel Blanco eran la antítesis de las de ETA y por esto lo eligieron, como 2 años antes a Gregorio Ordóñez y más tarde a muchos otros políticos constitucionalistas. Miguel Ángel Blanco era un símbolo de convivencia, un referente de todas las víctimas del terrorismo, de su inocencia y de su dignidad, porque todas las víctimas del terrorismo merecen nuestro homenaje, reconocimiento y solidaridad. Son héroes de nuestra democracia. Las víctimas nos reclaman memoria, justicia, verdad y dignidad. Es un deber moral y político transmitir a los jóvenes esta parte de nuestra historia que encauzó la derrota definitiva de ETA y la centralidad de sus víctimas. No podemos permitir y nos comprometemos. En estos 25 años hemos conseguido derrotar policialmente a ETA, pero la derrota política y social está todavía pendiente. Hoy luchamos contra el olvido del tiempo, que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan quién fue Miguel Ángel Blanco. Hoy no se han depurado las responsabilidades penales y políticas de más de 300 casos de asesinatos, que siguen aún sin resolverse. Hoy, especialmente en el País Vasco y Navarra, la legitimación del terrorismo se evidencia en actos, fiestas, carteles y pintadas. Hoy la ideología por la que ETA mató sigue vigente y con más poder político que nunca. Hoy los herederos políticos de HB siguen sin condenar el terrorismo. Miguel Ángel Blanco nos unió en la defensa de la vida, la libertad y la democracia constitucional, que convierte en ciudadanos frente al fanatismo de la identidad, el sectarismo y la intolerancia. Defender la memoria es no tergiversar interesadamente lo que sucedió. Defender la justicia es exigir que se cumplan las condenas y se resuelvan los casos pendientes. Defender la dignidad de las víctimas es no permitir que sus asesinos y sus cómplices las humillen. Nos comprometemos a seguir defendiendo los principios que defendió Miguel Ángel Blanco y que son principios compartidos de la mayoría de la sociedad española. El ejemplo de Miguel Ángel Blanco, la enseñanza de aquellos días de julio y el compromiso de la memoria de todas las víctimas del terrorismo deben ser nuestra guía. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y por todas las víctimas. Y antes de nada, de continuar, quisiera que tuviéramos un minuto de silencio por Miguel Ángel y por todas las víctimas de ETA. Se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y si él o cualquiera de las víctimas a las que ETA arrebató la vida vieran cuál es la situación en la que hoy estamos, no darían crédito. En la VT contamos con más de 4.800 asociados y una de las frases que más hemos escuchado de las víctimas del terrorismo durante todos estos años era y es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué han conseguido? Pues efectivamente,
Los asesinatos de tantos y tantos inocentes no sirvieron para nada. Absolutamente para nada. Es ahora, desde que están en las instituciones, cuando están consiguiendo sus avances más importantes. Desde que EH Bildu es uno de los socios favoritos de Pedro Sánchez, todos los presos de ETA duermen cerca de sus casas. Incluso el asesino de Miguel Ángel Blanco, Francisco Javier García Gaztelu Chapote. Hace tan solo unos días hemos comprobado cómo se quiere reescribir la historia del terrorismo en nuestro país, con leyes de memoria que victimizan a los terroristas. Y también hemos visto cómo se ha publicado una ley de educación en la que se incluye únicamente el estudio del terrorismo como concepto, descontextualizando de los momentos históricos en los que se ha producido. Claramente, las víctimas del terrorismo estamos perdiendo la batalla en relato, pero es muy difícil impedir que se reescriba la historia cuando los máximos responsables del país gobiernan de la mano de EH Bildu. Y eso no solo nos preocupa por el presente, que también. Lo que más nos preocupa es el mensaje que reciben las generaciones venideras. Este intento de reescribir la historia comenzó hace ya tiempo, con los acercamientos de todos los presos de ETA. Desde la VT, aunque no lo compartimos, respetamos el cambio de la política penitenciaria llevada a cabo por el Gobierno. Lo que no aceptamos es que nos tomen por tontos y pretendan vender la derogación de la política de dispersión como algo inevitable cuando los hechos han demostrado que no es otra cosa que una decisión política premeditada y que ha sido aplicada por medio de un plan perfectamente desarrollado y en el que, además de mantener informadas a las víctimas, se ha contado permanentemente con las organizaciones y partidos políticos que defienden a los presos etarras. Insistimos, o se está con las víctimas o se está con los terroristas. Es muy triste ver que en estos 25 años, más que avanzar, aprender de los errores y construir una democrática fuerte con bases sólidas que fundamenten la lucha de todos contra el terrorismo, tenemos a los herederos del brazo institucional de ETA campando a sus anchas en el Congreso de los Diputados, a un presidente del Gobierno que se ha reunido ya con todo el mundo, menos con las víctimas del terrorismo, y que a un ministro del Interior que nos ha traicionado sin ningún tipo de remilgo. Desde la VT denunciamos una intencionalidad política clara de sacar a ETA y a otros grupos terroristas que han atentado en nuestro país de los libros de texto, así poder reescribir la historia como ellos quieran y blanquearla. No podemos pasar esta página de la historia sin haber leído el libro antes. No podemos mirar al futuro sin recordar el pasado. Recordar para homenajear a nuestros muertos, pero también para no blanquear a los responsables de tanto dolor y sufrimiento. Es importante que las generaciones futuras pongan cara y nombre a los responsables por esta acción, pero también a los responsables por omisión, a los que apretaban el gatillo y accionaban las bombas, pero también a los que aplaudían y defendían desde las instituciones. Las víctimas del terrorismo estamos completamente vendidas en este momento actual en el que preocupan más los derechos de los terroristas que los nuestros, donde prevalecen los blanqueamientos del terrorismo al verdadero relato. Pero aunque la situación es realmente preocupante, nosotros vamos a estar ahí, defendiendo la verdad, la memoria, la justicia, la dignidad de los nuestros. Jamás vamos a bajar los brazos, por ellos, por todos. Gracias. Finalmente interviene nuestro alcalde José Manuel Rama.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto homenaje a Miguel Ángel Blanco en este 25 aniversario, también a nuestro vecino Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Blanco fue concejal del Ayuntamiento de Hermoa tras las elecciones de 1995. Economista, había trabajado en la construcción con su padre hasta que encontró un trabajo acorde a su formación. El 10 de julio de 1997, tras el hallazgo y la liberación de José Antonio Ortega Lara, la banda terrorista ETA decidió secuestrar a un concejal del Partido Popular, partido que gobernaba en aquellos momentos España, para pedir, a cambio de su vida, el acercamiento de presos de ETA a las cárceles más próximas al País Vasco. La sociedad española se movilizó para pedir por la vida de Miguel Ángel Blanco. Su secuestro y asesinato provocaron un sentimiento social de rechazo hacia ETA en grandes sectores de la ciudadanía. Este movimiento se denominó Espíritu de Hermoa, pero ETA no cejó en su empeño. El 12 de julio, Miguel Ángel Blanco recibió varios disparos. A pesar de haber sido encontrado con vida, finalmente falleció al día siguiente, el 13 de julio de 1997. En Villafranca de los Barros se produjeron concentraciones en la Plaza de España pidiendo por la libertad de Miguel Ángel Blanco. La frase "basta ya" era una constante. Días después de su muerte celebrábamos las fiestas del Carmen. En la noche se producían cortes intermitentes del suministro eléctrico. En las casetas que se ubicaban tras la antigua caseta municipal, los jóvenes espontáneamente y al unísono cantábamos una frase de indignación y de rabia, alternada con el "basta ya", frase que no voy a reproducir aquí y ahora. Hoy se cumplen 25 años de su fatídica muerte. Hoy queremos honrar su memoria, una vida arrebatada por la imposición frente al diálogo, una vida arrebatada por la sinrazón del terror. Villafranca traslada un mensaje unitario a favor de la paz, de la justicia y de la reparación a las víctimas caídas a manos de ETA. Un mensaje de que el espíritu de Hermoa, del "basta ya", sigue vivo y es la victoria de la conciencia colectiva, la victoria de la dignidad y de la moral frente al miedo y el terror. Es el ejemplo de nuestra fortaleza como sociedad. Muchas gracias. Ayer fue mi cumpleaños, el 12 de julio, y fui a Badajoz de compras y me impresionó porque fue cuando ya se dijo que, bueno, que no había esperanza ninguna, la gente estaba... Y me impresionó el parque de San Francisco lleno de gente, diciendo, bueno, a ETA, como decía antes el alcalde, pues le dijeron de todo, que es lo que se merecía, pues no se merecía otra cosa, eran unos criminales y lo siguen siendo. Y impresionaba la gente, como la respuesta de la gente, el dolor de la gente tenía dolor, porque mucha gente ya antes se había perdonado, gente de signos distintos políticos se había perdonado, y en España vivíamos en paz y teníamos una constitución que nos unía, y estos, me voy a callar porque lo tenía que decir, pero me voy a callar, estos estaban logrando que lo que querían era desunir a los españoles, y no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Y eso es lo que quiero dejar, que España que tenemos una constitución, que la respetamos, que la queremos y que a España no la van a desunir ellos. Y ya está, eso es lo que quiero decir. Pues recuerdo sobre todo la solidaridad del pueblo de Villafranca, que se manifiesta siempre, pero en esa época determinada se convocó una manifestación, salió muchísima gente del pueblo, todos andando por varias calles del pueblo, con esa indignación y ese grito de rabia, era más rabia que otra cosa, era por qué sin sentido, qué culpa tenía este chico, sea de quien fuera, del partido que fuera, para perder la vida así, ¿no? Y yo recuerdo especialmente a mi hijo, que iba en un carrito, mi hijo no tenía ni 2 años,
Iba gritando él, que no voy a decir los insultos que iba diciendo todo el mundo, lo mismo, yo decía, hijo, hoy sí, pero ya mañana no. Y lo que se expresaba era rabia, dolor y rabia, ¿no? Y el espíritu que ha quedado, yo creo que ha servido mucho, es verdad que ha servido. Ahora tenemos otra indignación por lo que se está haciendo a nivel político con esta gente que apoyaba eso, pero ese sentido sí quedó en el pueblo de España, eso es lo que yo recuerdo. Bueno, pues también mi recuerdo es ese, yo era un chico de 15 años y acudía a las convocatorias que había en la Plaza de España, en la que se leía el manifiesto pues por Basta Ya. El lema era Basta Ya, y también, pues como he contado en la intervención, durante las fiestas del Carmen, y por la rabia, la indignación que el pueblo sufría, pues se gritaban insultos duros contra la banda terrorista de ETA, pues porque la sociedad tocó culmen en esos momentos, tocó techo, ya diciendo pues que bastaba ya, que no consentíamos más, y afortunadamente pues se produjo pues un continuo detenimiento de los terroristas, fueron cayendo uno detrás de otro, la violencia terminó, y ahora estamos en la fase en que hay que reparar a esas personas que perdieron la vida, hay que devolver la memoria democrática, la memoria histórica que les pertenece. Hay que reconocerles como víctimas del terrorismo de la sinrazón. Yo recuerdo este día que, como ha dicho el alcalde, estábamos en fiesta y la verdad que se paralizó la feria y bueno, hubo una concentración y fue, yo creo, una de las primeras manifestaciones que yo asistí, porque ya hace unos años y era más jovencita, y bueno, el pueblo de Villafranca la verdad es que se volcó en eso y fue un revulsivo, digamos, en el País Vasco, pero un revulsivo en toda España, donde digamos que se quitó el miedo. Y empezó también a trabajar más activamente pues para erradicar a ETA, porque que gracias al ministro Rubalcaba se pudo firmar la paz, y la verdad es que fue algo bastante importante. Hoy se ha homenajeado a Miguel Ángel Blanco, pero ha habido muchas víctimas también del PSOE, y víctimas que no tenían ningún tinte político. Entonces, que sirva este homenaje, evidentemente, a Miguel Ángel Blanco, que es su 25 aniversario de su asesinato, de su vil asesinato, pero también a todas esas víctimas del PSOE, del PP, de cualquier tinte político, ciudadanos y ciudadanas de a pie que fueron asesinados por esta sinrazón, pero bueno, hoy en día sus reivindicaciones políticas están legalizados, están haciendo su función que como corresponde, a través de la vía democrática, y así pues se presentan a las elecciones, la gente los vota y tienen esa representación. Pero lo que son los homenajes a las víctimas tienen que ser homenajes para todas, unos homenajes sin tintes políticos, porque todos los grupos políticos en España estuvieron unidos en ese momento, seguimos unidos para eso, y condenar, por supuesto, todas las víctimas, aquellos que fueron asesinados y aquellos que bueno, pues sufrieron atentados y que por suerte siguen vivos, como yo tengo la suerte de haber coincidido y haber hablado varias veces con Eduardo Madina, un socialista que bueno, sufrió una bomba lapa y perdió una de sus piernas, y desde entonces pues tiene una prótesis, tiene una capacidad y una inteligencia, eso no se lo pudieron arrebatar, y sigue luchando como víctima también de ETA, pues para darle ese reconocimiento, y que mira, por lo menos ya han dejado de matar, ya hace más de 10 años que abandonaron las armas, y eso es lo que creo que nos debemos felicitar, que ganó la democracia por encima de la barbarie que hizo la ETA durante tantos años. Pues recuerdo que íbamos de viaje a Galicia, y justo íbamos en el coche cuando decían que si lo soltaban, que si no lo soltaban, y llegando a Galicia nos enteramos que lo habían matado, y justo estuvimos en el pueblo donde creo que está enterrado, porque decían que era de los padres, el pueblo de los padres o algo así, y estuvimos en la manifestación esa, y vamos, como salió toda España, eso quedó marcado, yo creo que para toda la gente se ha quedado marcado de por vida. Yo recuerdo pues eso, que era pues eso, saber que era un chico prácticamente de mi edad,
yo tenía entonces, pues yo soy del 69 y este chico creo que es del 68, pues eso, prácticamente de mi edad. Estábamos en una boda de unos amigos y recuerdo pues eso, la angustia tremenda que vivíamos todos, ¿no? Porque era un secuestro a sabiendas de que si no conseguía su propósito, pues la ETA pues lo iban a asesinar, ¿no? Entonces poniéndonos en el lugar de él y decir que una persona que podíamos ser cualquiera de nosotros, nos podía estar pasando eso si hubiéramos vivido en ese momento allí y hubiéramos tenido algún cargo, bueno, ser concejal como era él, ¿no? Así lo recuerdo. Pues yo lo que recuerdo, lo estábamos comentando antes de vosotros, es que estaba en el día de la manifestación, estaba mi mujer embarazada de mi primer hijo, y Miguel Ángel es de la misma edad, yo nací en el 68 y cuando lo mataron con 29, yo tenía 29 años, la verdad que me impactó porque, y ahora cuando lo veo a 25 años, pues podía ser una persona como yo, con un hijo, 2 o 3, y ese es el recuerdo que yo tengo, ¿no? El recuerdo de la muerte relacionado con la vida, con mi hijo que iba dentro de mi mujer, es el recuerdo de ese contrasentido, un sinsentido, es decir, cómo va a manifestarse, no me cabía en la cabeza y ahora cuando lo veo me vuelve, todos los atentados son malísimos, pero ese especialmente me resultó, y lo llevo muy marcado a fuego por eso, porque estaba embarazado de mi primer hijo y ese es el recuerdo que tengo del atentado del pobre Miguel Ángel. Yo tenía alrededor de unos 12 años, me acuerdo que estaba en la piscina municipal. Y me acuerdo que, bueno, yo siempre jugaba baloncesto y tenía mucha relación con Lorenzo Corral, siempre he tenido. Y Lorenzo Corral, me acuerdo que estaba escuchando la radio y nos comunicó lo que había pasado, que habían asesinado a Miguel Ángel Blanco. Pues ese día, además, era un día de mucho calor y estaba atormentado y la verdad es que es un día que nunca se te olvida. El otro día decían en la radio, dice, todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo ese día o en qué sitio estaba o cómo estaba cuando pasó el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Son días que, ya te digo, yo tenía unos 12 años y con esa edad no eres consciente muchas veces de lo que pasa en el mundo. Pero sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado la historia, siempre he visto los telediarios y cuando veía los atentados de la banda terrorista, yo al principio pensaba que era una cosa habitual, pero que pasaba en todos los países. Y una vez que ya te das cuenta de que eso no pasa en todos los países, sino pasa en aquellos sitios donde hay personas que no respetan la libertad, que no respetan la democracia, que simplemente por pensar distinto son capaces de quitarte la vida, pues es cuando te das cuenta de lo que vale que una persona dé el paso de estar en política y sobre todo en esa zona de España como era el País Vasco. Nosotros somos representantes aquí de un partido político, pero desde luego no tiene el mismo valor que tienen aquellas personas que daban ese paso en el País Vasco en aquellos años y en estos años, porque evidentemente señalarse en esas zonas del país, pues la verdad es que tristemente que no puedas defender la libertad, tus ideas, pues es muy doloroso y por eso todos tenemos que seguir apoyando la lucha y no tenemos que blanquear a los que todavía nos siguen condenando el terrorismo, a los que todavía no quieren que se esclarezcan los hechos y sobre todo a todos, también a aquellos que participan en eso.